Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar por iniciado la semana número 2 de la unidad didáctica de taller de modelamiento de software, turno nocturno del Instituto Superior Tecnológico Lurín. Como ya es costumbre en nosotros, vamos a pasar lista. Comiencen. Como ya es costumbre, de todas maneras siempre es bueno repasar un poquito nuestras famosas normas de netiqueta. Por favor, mantener su micro apagado, mantener el micro apagado, para evitarnos que de alguna u otra manera se puedan mezclar ruidos extraños a nuestra clase o conversaciones que no tienen nada que ver con nosotros y pueda crear algún tipo de controversia o malestar o malentendido en nosotros. ¿Correcto? Aparte de eso, por favor, cuando tengan que intervenir, levanten la mano, se les va a dar el pase respectivo para que ustedes puedan intervenir y puedan poder expresar, ¿correcto? Comunicar, dialogar algunos de los contenidos que ustedes desean. ¿Sí? No hay ningún problema en ese sentido. También vemos el uso de la cámara, por favor, el uso de la cámara ya más adelante, como le dije, será necesario el uso cada vez que ustedes quieran intervenir para poder conocernos y poder intercambiar fácilmente lo que nosotros venimos diciendo. Ahora, me olvidaba decirles, por favor, el curso de taller de ya está siendo grabado. El curso de taller de modelamiento de software es netamente teórico, al igual que el curso de análisis. Pero se ha determinado, ojo, ya no es cuestión mía, ya esta es cuestión de la dirección, de que todos los cursos que tienen más de 4 horas, creo 5 horas, tienen que ser presenciales. ¿Eso qué significa? Eso significa que todos los viernes vamos a tener asistencia. Por favor, todos los viernes tenemos que estar en el instituto en la clase de ADS. Obviamente que las clases, como son asíncronas, serán, ¿no? El caso lleguen 5:15, 6, 6:30, habrá un tiempo prudencial para poder comenzar la clase y de ahí estaremos 1 hora y media o 2 horas y automáticamente ustedes pues van a proceder a retirarse porque el resto de la clase es asíncrona. ¿Correcto? Por si acaso. A mí me acaban de informar el día de hoy también de que el curso de ADS tiene que ser presencial. Yo le digo, pero si al final es todo teórico, le digo, no voy a hacer uso de laboratorio. Sí, señor, pero hay una disposición que ha hecho el instituto, no es una disposición general, que estos cursos deben ser presencial. Entonces yo simplemente les comunico que a partir, no de este viernes, porque este viernes es feriado, a partir del siguiente viernes ya va a ser de tipo presencial, ¿correcto? Por si acaso, ya tienen conocimiento. Pero los días lunes sí vamos a seguir estando trabajando de forma virtual esta unidad didáctica. El día de hoy vamos a ver lo que es software. Ya hemos hablado anteriormente un poco de lo que es software, pero hoy día vamos a darle un poquito más fuerte lo que vendría a ser un software. La gran mayoría de ustedes maneja siempre dispositivos, ¿no? Cuando hablamos de un dispositivo no necesariamente estamos hablando de una computadora. Estamos hablando de que puede ser un celular, puede ser una tablet, puede ser bueno, licuadora no puede ser una lavadora, puede ser un televisor, puede ser un microondas, puede ser un auto, un avión, un tren, un cohete que va a la luna, ¿no? Todos estos dispositivos usan software, ¿correcto? Entonces nosotros podemos decir que el software, de alguna u otra manera, permite el buen funcionamiento de estos dispositivos.
Estos dispositivos funcionan a base de estas características lógicas con las cuales nos permiten poder administrar, manipular, cambiar y accesar todos estos valores. ¿Sí? ¿Qué más? El software, bueno, tiene, ¿cómo les puedo decir? El software incluye muchos tipos, es muy amplio, ¿no? Es la producción de software que puede existir. Hay software de sistemas operativos, software para juegos, software simuladores de algo, ¿no? Software educativos, etcétera. Hay una gran cantidad de estos tipos de software que nos permiten a nosotros poder utilizarlo, ¿no? Ahora, vamos a ver cuáles son las características deseables, ojo, características deseables en un producto de software. Llámese un producto de software, aquel software que está hecho a medida, es decir, aquel software que de repente nos mandan a hacer, nos mandan a producir, nos mandan a realizar, ¿correcto? Entonces, ese es un producto de software, no un software que se vende en la calle o algo por el estilo, ¿correcto? El primero es corrección. ¿A qué se llama corrección? ¿No? Desde este punto de vista de una característica deseable, de que este software deba cumplir con su objetivo, o sea, deba estar hecho de acuerdo a los requerimientos por los cuales nos han sido contratados poder realizar este sistema de información. Van a haber oportunidades en las cuales a ustedes les van a decir, hazlo así nomás. La cuestión es que acábalo rápido, no me interesa, hazlo. Pero no vas, no te preocupes, tú preséntalo nomás. No es así, ¿correcto? Hay que tener bastante criterio en esta situación, por favor. Hay que ser bien claros. Si a nosotros, de alguna u otra manera, nos llaman, nos contratan, nos dicen, oigan, ustedes, señores, se les va a contratar, se les va a llamar. ¿Por qué? Porque necesitamos que ustedes desarrollen esto. ¿Qué cosa? Por las cuales nosotros hemos sido contratados. Estas son las características que debe tener mi software. Perfecto, está bien. Y desarrollar de acuerdo a esos criterios por los cuales nos han estado llamando. Que si más adelante no dicen, no, preséntalo así nomás, por favor, no se confíen, porque al final cuando no funcione y eso esté mal, dirán, este señor no supo hacerlo. Y ustedes no van a decir, no, pero él me dijo así, mentira. ¿Dónde está el grado de profesionalismo? El software, cuando se desarrolla, debe cumplir todos los requerimientos por el cual fuimos contratados. Debe ser de color verde. Digamos, trabajar solamente para Windows, que trabaje para Windows. Solamente puede ser usado por una computadora, debe ser usado para una computadora. Debe trabajar con 5 impresoras conectadas a la vez, que trabaje. Ese es el objetivo. Y ese objetivo se debe cumplir. Y esa es una de las características deseables de un producto de software. ¿Qué más? La usabilidad. Es decir, que sea fácil de aprender. Hay software, y no sé, para aquellos que trabajan de repente en oficina o han tenido la oportunidad de utilizar un software, hay software que de verdad, escucha, que en vez da una ganas de no querer hacer nada, porque para poder acceder a una pequeña aplicación, tengo que hacer como 50 clics, entrar a un menú, entrar a un submenú, entrar a un submenú, en un submenú. De ahí tengo que entrar a esta opción y esa opción me dice, ¿sabe una cosa? Tienes que ir a otras subopciones. Para aquellos que han trabajado sistemas contables, he visto unos sistemas que de verdad tienen como cerca de 35 o 40 opciones, de las cuales solamente trabajan 10. Pero ahí están toditas cargadas. Y de verdad es tan engorroso, es tan pesado, que muchas veces estos software no los utilizan, ¿no? Entonces nos dice que debe ser fácil de aprender a utilizar. Igualito sucede
en algunas páginas web. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de poder navegar en algunas páginas, ¿no? Y dentro de esas poder accesar la información, hacer un clic por acá, hacer otro clic por acá, buscar, tomarse a veces hasta 2, 3 minutos viendo a ver dónde está la opción para poder acceder, ¿no? Entonces, todas esas cositas son las que se tienen que ver. Todas esas cosas son las que de alguna u otra manera nosotros podemos accesar y ver, ¿no? Tengan bastante cuidado con eso a la hora que ustedes desarrollan un software, ¿no? Es una de las características principales que debe tener un software hecho a medida. Seguridad, que sea resistente a ataques externos. No necesariamente ataques externos, a veces internamente también nos atacan. Ojo. ¿Qué sucede con esto? ¿No? Ya aquí entramos un poquito con seguridad informática, ¿correcto? Entonces aquí es donde nosotros a la hora que accedemos, a la hora que accesamos, debemos tener un grado de seguridad. El software debe plantear dentro de su sistema, es decir, dentro de su configuración, que solamente debe ser accedido o accesado por determinados usuarios, que el tipo de información que se va a enviar o se va a recepcionar debe estar encriptada, que los niveles de seguridad estén de acuerdo a los roles establecidos. ¿Qué significa esto? Que de repente yo soy un usuario normal y solamente debo recibir información normal. Pero si al cabo yo soy un gerente, entonces el tipo de información que yo reciba no debe ser igual a una persona normal, debe ser otro tipo de características. Entonces, una de las cosas que se tiene es que se debe tener un nivel de seguridad muy óptimo. Ver de qué forma se puede conectar este sistema, si se va a trabajar en red, si se va a trabajar solamente con un usuario, se va a trabajar a través de internet. Entonces, todos estos niveles de seguridad se tienen que ver y se tienen que establecer. ¿Qué más tenemos? Tenemos flexibilidad. ¿Qué significa la flexibilidad? ¿No? Que pueda ser modificado por los desarrolladores o por el desarrollador. ¿Qué significa esto? O sea, no es que, no está hablando de que si yo lo hago yo lo puedo modificar, no, está hablando que si yo desarrollo ese software y si por A o B motivo yo tengo que emigrar, tengo que irme, tengo que buscar un trabajo en algún otro lado, correcto, como es natural en todos nosotros, la persona que pueda venir de alguna u otra manera a poder desarrollar estas cosas, entonces no tenga ningún tipo de problemas en poder acceder a la información, ¿no? O sea, no va a tener problemas, o sea, en ningún momento va a decir, oye, no puedo, mira que esto está mal, te equivocaste, ¿correcto? Entonces, no entiendo, ¿verdad? No entiendo nada, qué pasó con esto, ¿no? Entonces, se dan cuenta. Las características que se utilicen, los procedimientos que se utilicen tengan que ser estándares. Existen algunos patrones, algunos no, hay patrones para desarrollar el software. ¿Qué cosa es un patrón? Es un modelo de programación. Los pasos, las actividades, los procesos que se realizan para poder desarrollar un software, utilizando cualquier lenguaje de programación. ¿Correcto? No necesariamente, no, en Java utilizo esto, en Python, no. Estamos hablando, es como si yo dijera, para construir una casa necesariamente necesito 4 paredes y que cada esquina de cada pared debe tener una columna, ¿correcto? Ahora, esa columna puede estar, todas esas paredes puede estar hecho de ladrillo, puede estar hecho de concreto exclusivamente puro, puede estar hecho por láminas, no interesa. Pero existen patrones los cuales se deben seguir. Igualito existe en el desarrollo del software. Existen algunos patrones que nos permiten a nosotros poder desarrollar este tipo de programas. Al existir un patrón, al existir un procedimiento que todos estudiamos, todos aprendemos, entonces podemos tener esa facilidad de poder
revisar un software y no vamos a tener problema de poder utilizarlo, de poder modificarlo y de poder actualizarlo. Portabilidad. Cuando hablamos de portabilidad, estamos hablando de llevar de un lugar a otro. Nosotros podemos llevarlo, podemos traerlo, no hay ningún problema. Pero, ¿de qué hablamos con portabilidad? Estamos hablando de que este aplicativo, este software, pueda trabajar en cualquier plataforma y no tenga ningún tipo de problema. Entonces yo puedo decir, señor, o yo los contrato, ¿no? Y digo, jóvenes, necesito que ustedes me desarrollen un software, pero que trabaje en mis dos plataformas. ¿Cuál? Una de ellas es Windows y la otra es Linux. Entonces yo debo desarrollar un software que deba trabajar en ambas plataformas. Entonces existe una portabilidad que pueda migrar tanto en un lado como en el otro. Pero a su vez yo necesito que usted me haga un aplicativo que pueda comunicarse con todo lo que es Android. No quiero iOS, solamente Android. También debería realizar el software para que pueda adaptarse a este tipo de dispositivo. Entonces, se dan cuenta, ¿no? O como yo puedo restringir y también decirles, no, yo quiero que solamente trabaje bajo una versión de Windows, ¿no? Existen muchos software. Ustedes saben que hay software que trabajan exclusivamente en Windows. También saben que hay software que trabajan exclusivamente en Linux. Pero también saben que hay software que trabajan en las dos plataformas o en los dos sistemas operativos. Entonces, a esto se llama portabilidad, ¿no? Estas son las características deseables en un producto de software. ¿Correcto? Y si bien es cierto, todos estos, la mayoría de estos software no cumplen con estos requisitos porque en realidad se priorizan uno o todos dependiendo el uso que se dará. O sea, yo puedo decirle, yo necesito más seguridad, yo no necesito que sea reutilizable, yo no necesito que sea multiplataforma. A mí lo que me interesa es que sea más seguro. De repente, por ejemplo, son algunas de las cosas. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Va a tener que verse también de acuerdo al tipo de software que yo pueda utilizar, ¿no? Es como si yo dijera, yo necesito un software seguro para una lavadora, como lo vemos en el ejemplo, ¿no? En realidad una lavadora no necesita, ¿no? Una lavadora no necesita de un software especializado para trabajar, no necesita de un sistema operativo. Es un pequeño software, un sistema cerrado, como habíamos hablado anteriormente, que se configura una sola vez y es estándar, porque ahí da vuelta, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Lavado, centrifugado, secado, o no sé qué otra cosa lo que pueda haber, ¿no? Igualito sucede con un televisor, ¿no? Se reprograma la cantidad de canales de acuerdo a la frecuencia, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Igualito sucede con un microondas, le cuadro la hora y cada vez que quiero yo calentar le doy un cierto grado y automáticamente funciona y no necesito otros niveles fuertes. Ahora, salvo por ahí, ¿no? De que de repente ya hablamos de software un poquito inteligentes, inteligencia artificial, como es el caso de las casas inteligentes, obviamente, ¿no? Que se programan, pero de todas maneras a un estándar, que se programan, pues de que las luces se prendan a las 6 de la tarde, que comience a funcionar a la hora de tal hora, ¿no? O sea, porque ya van a tener un equipo centralizado, van a tener un servidor que es el que se encarga, de acuerdo al horario con que están trabajando, de prender y accesar lo que ya está configurado desde ese punto de vista. Accesarlo de repente desde un celular, accesarlo desde tu trabajo conectado a través de internet y poder realizar sobre las cosas por las cuales han sido programadas. ¿Preguntas hasta acá, por favor? Ya, resto, por favor. El resto, van dos. Listo, van tres. Sí, dime. Dime.
Ya, no. La escalabilidad no vendría a ser una parte, digamos, principal deseable, ¿no? La escalabilidad más lo podemos ver cuando hablamos de un sistema operativo que sea robusto, sea escalable, ¿no? Pero cuando hablamos de un software hecho a medida, es muy difícil que sea escalable, por si acaso, cuando sea un software exclusivo. Si lo hablamos determinadamente como sistema operativo, sí, podríamos decir que el software tiene que ser escalable, ¿no? Que debe crecer a la medida de las posibilidades, ¿no? Va creciendo mi hardware y mi sistema se va adaptando a este tipo de hardware, ¿no? Pero que en realidad, ahora último, ya no está sucediendo. Antes tal vez, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, varía un hardware, varía el sistema operativo. Varía el sistema operativo, varía el hardware. Los software ahora nos dicen ya no necesitas 4 gigas, ahora necesitas 8 gigas como mínimo, ¿correcto? Ya no necesitas solamente 128 SSD, mínimo necesitas 256 y así sucesivamente tú vas aumentando y vas avanzando tus cosas, ¿no? Entonces son cositas que uno tiene que entender, unas cosas que hay que ver, ¿no? ¿Correcto? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Mira, inclusive algunos autores nos dicen que el software también tiene que ser robusto. Pero imagínense un software robusto. O sea, yo lo entiendo rápidamente si me dicen robusto, que sea grueso. No significa que sea grueso, pero que tenga demasiados controles, ¿no? Que sea muy difícil, que sea pesado. Pero también un software tiene que ser ágil, no tiene que ser robusto. Antiguamente se trabajaba de esa forma, se decía el software tiene que ser robusto. Pero el ser robusto, pues, implicaba, significaba que tenía que hacerlo muy pesado. Y hoy en día, el software, y les digo así como un secreto, menos cantidad de líneas tenga de códigos, es mucho mejor. Dentro de la ingeniería de software existen algunas fórmulas en las cuales nos permite a nosotros tener un cálculo con respecto a cuánto debería costar un software. Y mientras más línea de código tenga, menos cuesta, ¿no? Hay software que tienen pues, pucha, que 5.000, 30.000 líneas de código, ¿no? Y que es demasiado porque son redundantes, son repetitivos, son demasiado robustos. Nosotros debemos hacer software que sean muy ágiles. Es decir, con una o dos instrucciones, yo deba hacer todo un proceso que antiguamente me llevaba en 40 o 50 líneas. Vamos a ver ahora sí características del software. Ojo, del software netamente, ya lo hemos visto, pero aquí lo vamos a ampliar un poquito más. Los software del sistema, ya sabemos, ¿no? Son sentencias lógicas o son conjunto de aplicaciones que me permiten administrar, gestionar un equipo informático. Ahora, estos equipos informáticos lo podemos dividir como monousuarios, que puede ser para un solo equipo, o lo podemos hablar como multiusuario o servidores. Cuando hablamos exclusivamente de un solo equipo, se encarga de administrarlo, obviamente, y poder gestionar y hacer estas cosas. Cuando hablamos de multiusuario, cuando hablamos de servidores, estos se encargan no solamente del funcionamiento de este equipo, sino de la administración y de la gestión de toda la red, de todos aquellos equipos que se encuentran conectados a este dominio, es decir, a este servidor. Ahora, este servidor obviamente cuenta con muchas aplicaciones que nos permite el buen funcionamiento de estas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el famoso GPO o el GPO, ¿no? Este es un grupo de políticas que se utilizan, un grupo de objetos de políticas que se utilizan dentro de una red. Deben haberlo visto en software de servidores el semestre pasado. ¿Correcto? Las configuraciones de las políticas de seguridad y seguridad informática también va eso, en administración de redes también va eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, ustedes creo que lo han palpado para aquellos que trabajan de repente en algunas empresas, que hay computadoras que no accesan a Internet. O hay computadoras que sí accesan a Internet, pero no pueden accesar a Facebook, no pueden accesar a YouTube, no pueden a ninguna red social.
solamente a determinados tipos de aplicaciones para Internet. ¿Y eso qué es lo que ha sucedido? Es casualmente estas políticas de seguridad que están establecidas dentro del servidor hacen de que esta red funcione correctamente. Dentro de mis políticas también puedo hacer de que nadie cambie el fondo de pantalla. El fondo de pantalla tenga que ser uno solo. También puedo hacer que dentro de estas políticas de seguridad nadie tenga acceso a un puerto USB. Es decir, todos los equipos que se encuentran conectados a la red, el puerto USB que tengan está desactivado. ¿Y eso qué me permite? Seguridad informática, administración de redes, ¿no? Políticas de seguridad, de que nadie pueda introducir un USB y poder bajar un archivo, un virus, o que alguien pueda llevarse información a su casa a través de este pequeño flash memory o este dispositivo. Entonces, imagínense, se van aplicando, ¿correcto? Estos software, estas aplicaciones administrativas también me permiten. También saben ustedes que existen software que nos permite manipular discos, podemos crear discos, ¿no? El famoso FDX, podemos formatear, podemos crear directorios, o sea, vamos a contar con múltiples herramientas que nos permiten la optimización de estas cosas, ¿no? No solamente para el servidor, sino también para los equipos. Ahora, los sistemas operativos que normalmente encontramos, pues son los Windows, es el Mac a través del iOS, tenemos el Ubuntu para distribuciones de Linux, como es el Fedora, el Solaris, tenemos el Red Hat, ¿no? Tenemos el Unix, tenemos el OS2 que es de IBM, el AOSBS que es de Data General, ¿no? Infinidad de sistemas operativos que se trabajan para las distintas marcas de empresas. ¿Qué más tenemos dentro de lo que es software de sistema? Software de programación. El software de programación, o sea, estas son aplicaciones, ojo, todas son aplicaciones, ¿no? Son programas, ¿no? Y obviamente son herramientas que se utilizan para poder desarrollar aplicaciones en un determinado lenguaje. No sé si ustedes de repente ya en herramientas deben haber llevado C#.net o C++, no sé en qué llevarán este curso, ojo, ¿no? Pero ahí ya estamos manejando un IDE, ¿no? Es una interfase, ¿correcto? Es una interfase donde tiene varias aplicaciones que se utilizan para este IDE, ¿correcto? Una de ellas es un procesador de texto o un editor de texto. En este editor de texto a mí me permite poder escribir, me permite editar, me permite poder desarrollar el código del lenguaje de programación que voy a utilizar. Si utilizo C#, si utilizo Java o Java, Python, PHP, ¿no? O sea, me permite a mí poder escribir. Es un procesador de texto, un procesador de palabras. Adicionalmente tiene los compiladores. ¿Y qué cosas son estos compiladores? Estos compiladores nos permiten a nosotros convertir este texto, digamos, en lectura humana, en lectura informática o del sistema. O sea, lo convierte en un sistema ceros y uno. No, lo está compilando. Va a tener intérpretes en línea. ¿Qué significa estos intérpretes? Significa de que si yo escribo mal una sintaxis, ojo, una sintaxis o una sentencia, cometí un error. Así cuando ustedes escriben en Word y escriben una palabra que no está muy bien redactado, que no está bien redactada, automáticamente le sale una rayita abajo, ¿no? Igualito sucede con estos software, estos IDE, porque son unos IDE, entornos de desarrollo, interfaces de entorno de desarrollo, ¿no? Es Interface Development, ¿no? Entonces, lo que sucede es que les va a salir y les está avisando en el momento de que ustedes tienen un error de la sintaxis. Entonces, lo que hacen ustedes es modificarlo, ¿no? Y automáticamente se evitan el tener el error. Ojo, ese es error de
digitación en todo caso, pero eso no significa que el programa esté bien realizado. De ahí tenemos algunos depuradores, ¿no? Que lo que hace más que todo es poder modificar las cosas que yo voy realizando, ¿no? Entonces me va diciendo, esto lo estás haciendo mal, te recomendamos que hagas estos y así sucesivamente, ¿no? Y todo, como le digo, todos estos tipos de aplicativos se juntan con un entorno de desarrollo, ¿correcto? Estas herramientas pueden, no solamente trabajan con uno, pueden trabajar con más lenguajes a la vez. Por ejemplo, tenemos el NetBeans, algo que vamos a utilizar el semestre que viene. Ustedes van a utilizar el NetBeans y este NetBeans, por ejemplo, permite poder desarrollar en Java o en Java, permite también desarrollar en PHP, permite trabajar JavaScript, o sea, distintos lenguajes en uno solo, ¿no? O sea, tenemos el .NET, ¿correcto? O el Visual Studio, como lo llaman ustedes, el .NET, en las cuales también tiene varios lenguajes de programación y se puede trabajar. Es el caso del C Sharp, el caso del Visual Basic, el F Sharp, ¿no? Entonces nos permite a nosotros de alguna otra manera manejar varios software. De ahí tenemos el IntelliGG, que es otro software, otro IDE, que es integrado y que también trabaja mucho con Java, trabaja con PHP y trabaja, ¿no?, con Python, y lo tienen integrado en uno solo, ¿no? O sea, no hay ningún problema. De ahí, para terminar, tenemos también un software llamado Spider. Este software es un IDE exclusivamente para el lenguaje Python, no maneja otro lenguaje. Cualquier tipo de dato que ustedes quieran colocarle y no está dentro de su compilación de trabajar con Python, automáticamente es un error. ¿Qué más viene a continuación? Software de aplicación. Estos software de aplicación normalmente son todos aquellos de uso cotidiano, ¿no? Lo que nosotros utilizamos dentro de nuestras casas para poder desarrollar nuestras labores cotidianas. Una de ellas puede ser el Word. Si las señoras trabajan con secretaria, van a utilizar de repente más el Word para desarrollar las cartas, los oficios y los memorándum que tengan que realizar, que tengan que hacer o confeccionar, ¿no? El caso de si trabajan en economía, finanzas, administración, de repente van a trabajar mucho más con el Excel porque les permite hacer cuadros financieros, hacer reportes de alguna otra manera y poder visualizarlo. ¿Qué otro software de este tipo? Tenemos también por ejemplo, el Photoshop, ¿no? Algunos trabajan Photoshop, otros trabajan el CorelDRAW para poder hacer estas ediciones de fotografía, para poder generar banners, algunos gráficos que yo quiera obtener, ¿no? ¿Qué otra cosa más podemos trabajar? Podemos trabajar con el AutoCAD, también en su software de aplicación, porque está dedicada a una cosa específicamente, ¿no? Y nos permite a nosotros poder desarrollar lo que nos piden, ¿no? La creación de estos planos, de estas herramientas por las cuales nos han contratado. También podemos usarnos otros aplicativos como es el Messenger y el WhatsApp, que también una vez que están instalados podemos hacerlo tranquilamente. De ahí vamos a ver algunas cosas interesantes, importancias dentro de todos estos software, ¿no? Una de las cosas cuando se desarrolla el software es que se debe tener en cuenta una cosa, que el software se desarrolla, el software no es un objeto, no es algo que yo lo pueda palpar, ya no es algo físico, el software es algo que es intangible, que no lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero sabes que sí funciona correctamente. Entonces el software se diseña, hay que diseñar el software para que pueda funcionar, ¿correcto? Acuérdense, el software no se fabrica, sino que se desarrolla. Y todos los desarrolladores, ¿no?, o la gran mayoría de empresas tienen sus propios desarrolladores o contratan a terceros para que puedan desarrollar este fin. Acuérdense que para poder desarrollar existen patrones, existen procedimientos y técnicas, ya, para poder hacer todas estas cosas, ¿no? Que poco a poco lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, ¿cuál es la otra cosa importante, ¿no? Que cuando se desarrolla un software, podemos tener dos probabilidades. Uno, que lo trabaje solo,
y el otro es que yo maneje un equipo, ¿correcto? Los problemas no solamente vienen cuando estoy solo, porque puedo decir, pucha, no entiendo esto, ¿cómo lo hago? Pero hoy día es miércoles, jueves, viernes, feriado, sábado no trabajan, domingo menos, tengo que esperar hasta el día lunes. De repente, ¿no? Entonces por ahí comienzan los distintos tipos de error. De ahí viene, por ejemplo, cuando trabajo en equipo. Ajá, aquí viene el otro gran problema. El trabajar en equipo. Y yo les digo, desde ahora, se los he dicho la vez pasada, el orgullo de trabajar en un departamento de sistemas, de informática, de estadísticas de informática o lo que sea, pero tenga que ver la parte de informática, es una de las mejores áreas que se puede trabajar. No puedo mentir diciendo que es una de las áreas también que tiene demasiada presión con respecto a determinadas cosas. Porque de repente nos traen un equipo que se encuentra malogrado y a los 5 minutos nos están diciendo, oye, ¿y en qué quedó? Oye, ¿y en qué quedó? Oye, mi equipo, ¿a qué hora lo vas a revisar? Y ellos no entienden que existen prioridades. También va a haber una oportunidad que cuando el profesor esté hable y hable y están entrando los alumnos sin avisar, ¿no? El profesor puede ingresar interrumpiendo a toda la clase porque toda la clase se va a distraer por mirarlo al flaco. Entonces hay cositas que se tienen que ver. Van a existir como toda familia, por eso yo les hablaba que el equipo informático es una familia, como toda familia van a haber pleitos, van a haber peleas, se van a enojar, pero, una de las cosas que yo les puedo decir es que las ideas se exponen, no se imponen. Entonces, de repente, gracias a lo que tú puedas hablar, a lo que tú puedas decir, haces que se mejore una relación laboral entre las personas que puedan trabajar ahí. Muchas veces, los problemas personales lo llevan al trabajo. Y no tiene que ser esta situación. Yo trabajo porque tengo una necesidad, porque quiero desarrollarme como persona y como profesional, perfecto. Pero también, no solamente soy yo, trabajo con un grupo humano. Y este grupo humano tiene sentimientos y también tienen el derecho a poder apelar a lo que yo digo, porque de repente no les gusta lo que ustedes están haciendo. Entonces estos muchachos tienen el derecho de poder decirlo. Por eso acuérdense que la comunicación siempre es horizontal con estos equipos de trabajo. Lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son conjuntos de códigos, sentencias, semánticas que se utilizan para poder desarrollar algo de la vida diaria, ¿no? De nuestro entorno real. Tenemos distintos tipos de lenguaje de programación, llámese el Java o Java, llámese el C#, llámese el Visual Basic, llámese el Python, llámese el Ruby, Python, no Python quiere decir no perro, Python. Entonces, todas estas cosas, todos estos lenguajes tienen su propia sintaxis. Tienen una arquitectura parecida, sí, porque todas están orientadas a objetos. Pero eso no significa que todas sean iguales. Ojo, no vayan a pensar que todos los softwares son iguales, ¿no? Podrán tener por ahí similitud en algunas cosas, pero trabajan completamente distinto. Los lenguajes de programación, ¿no? Están formados por variables y vectores de variable. Cuando hablamos de variable, ¿no? Estamos hablando de una porción de memoria, es decir, que yo agarro mi memoria, correcto, de la computadora, y cuando yo defino una variable, yo digo A es igual a 8. Entonces yo estoy separando un pedacito de memoria y estoy colocando que ahí se almacene ese 8, porque es una variable. Después digo que esa A ahora vale 15, entonces estoy modificando esa A y ya no vale 18, ahora va a valer 15, ¿no? Para algunos procesos que yo pueda realizar dentro de la memoria. También tenemos otro tipo de dato llamado vectores. Estos vectores no solamente es un dato, sí es un conjunto de datos que están almacenados en un determinado lugar también en la memoria.
Entonces yo digo, profesor, ¿pero qué me conviene? ¿Utilizar datos o utilizar cadenas, ¿no? O vectores? En este caso a nosotros nos conviene trabajar vectores. Si yo voy a colocar, por ejemplo, dónde estoy, a qué hora llego, cuánto mide, cómo va a estar vestido, ¿no? Tengo tantos años de edad. Entonces, decir todo eso como que tiene una connotación muy grande. Y es más fácil de repente decirle, oye, te envío mi ubicación y mi cara o mi foto, ¿no? Entonces, evitamos la pérdida de tiempo de todo eso. De ahí tenemos condicionales. ¿Qué es una condicional? Todo esto lo van a ver en lógica de programación, pero de todas maneras siempre hago un hincapié con estas cosas. Condicionales. ¿Qué es una condición? ¿No? Es un parámetro que a mí me colocan o me exigen para un determinado fin. Señores, esta clase es exclusivamente los alumnos de tercer ciclo noche. ¿Perfecto? Pero viene un alumno de quinto, profe, quiero entrar a tu clase. No, no puedes porque no perteneces. Viene un alumno de contabilidad y también quiere estudiar, pero tampoco pertenece. Entonces, tienen que ver que esta condicional lo que hace es evaluar que se cumpla la condición. Y esto viene a cotación la siguiente pregunta. Por ejemplo, yo digo, todos aquellos que son mayores de 18 años van a tener su DNI gratis, ¿correcto? Entonces yo empiezo a preguntar uno por uno, les pregunto, ¿tienes DNI a la mano? No. Listo. La siguiente señorita, ¿tiene usted DNI en la mano? No, no tengo. El siguiente sí tengo, sí tengo, sí tengo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estoy condicionando que solamente van a quedarse en el aula todos aquellos que cuentan con su DNI, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ustedes llegan a ver tu DNI, no lo tengo, disculpa, pero tienes que salir. ¿Se dan cuenta? Entonces, toda esta situación hace que de alguna u otra manera se junten estas condicionales, ¿no? Siempre va a preguntar verdadero o falso. Nunca va a preguntar un tal vez. No existe. Para él o es verdadero o es falso. Ejemplo, yo agarro a cualquier persona, yo digo, te invito a salir, y la persona me dice, ya está bien, no te preocupes, vamos. Y nos vamos de paseo. Bacán, listo. Ahora, viene otra segunda parte, ¿no? Yo digo, oye, te invito a salir. Me dice, no. ¿Pero por qué no? Es que tengo que pensarlo. O de repente me dice, no me dice, no, pero dice, déjame pensarlo. Yo les pregunto, ese déjame pensarlo, ¿eso es una negatividad? Sí es una negatividad. Acuérdense que lo primero que se evalúa es la posición verdadera. Si es verdadero, pasa. Si es falso, caso contrario, o sea, caso contrario significa que es falso, va a realizar tal cosa. Acuérdense que en toda sentencia siempre se evalúa la parte verdadera. De ahí tenemos nuestros bucles o nuestras partes repetitivas o los loops. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener un conjunto de instrucciones y mientras no se cumpla, se va repitiendo todas estas instrucciones, ¿no? Yo puedo decir, solamente pasan aquellos que son mayores de 18 años. ¿Cuántos años tienes? 15. Hay que esperar un año. Pasa un año, el siguiente año vuelvo a preguntar. ¿Cuántos años tienes? 16. No haces nada. Sigo esperando y paso que cumplas 17. ¿Cuántos años? 17. Hasta que cumpla 18 y le digan, ¿cuántos años tienes? 18. Ahora sí ya puedes realizar todas estas instructivas, ¿no? Igualito sucede con estos bucles o estos loops que hacen que se repitan un determinado proceso, o sea, un conjunto de actividades, hasta que se cumpla esta condicional, ¿no? De ahí tenemos lo que son funciones. ¿Qué es una función? Una función es, digamos, a ver, ¿cómo podría? Es un grupo de códigos encerrados en unos parámetros, ¿correcto? De sentencia, sintaxis, que me permite a mí poder realizar algo repetitivo. Por ejemplo, yo necesito calcular la edad, no solamente calcular la edad. Entonces yo genero una función por ahí en un determinado lugar y voy a recibir como parámetro la fecha de nacimiento.
Dentro de este conjunto de instrucciones, yo voy a recibir esta fecha de nacimiento, voy a recibir la fecha actual y voy a hacer de repente un proceso en el cual me diga a mí qué año es igual al año del sistema menos el año de la fecha de nacimiento. Y después, ¿qué voy a hacer? Retornar este año a el punto donde fue llamado esta función. Entonces yo agarro en estos momentos, entro a este software y me piden fecha de nacimiento, ¿no? Estoy dándole de alta a un alumno, Perico Los Palotes, va acá. Fecha de nacimiento, yo le coloco ahí su fecha de nacimiento. Cuando yo presiono intro, internamente ya mi caja negra, ya lo veremos más adelante, lo único que hace es agarrar esa fecha y enviarlo a esta función. Esta función lo que hace es calcular la fecha y va a devolver la edad que le corresponde. Llega uno nuevo, otro estudiante, otra persona que se le tenga que dar de alta, y automáticamente, ¿qué hace? También va a colocar su fecha de nacimiento, ¿no? Y su fecha de nacimiento va a colocar y va a regresar. Hay un ratito que Benji recién me está pidiendo el enlace. Ay, Benji. A ver. Benji, supuestamente yo te he invitado al Classroom para que ingreses constantemente y puedas visualizar, inclusive los videos y puedas estar acá presente, por favor. ¿Ya? Ay, señor, un ratito, por favor, que voy a entrar aquí. ¿Dónde está? Miren, ve, aquí está. Supuestamente él puede entrar al Classroom. Aquí tiene el Meet, ¿no? Voy a copiar este vínculo. Voy a entrar por WhatsApp. Me disculpe, está haciendo todo esto grabado como para que él después vea y diga, no, yo mira lo que estoy haciendo. Esperemos un ratito que termine de cargar este entorno de WhatsApp. Aquí está Benjamín y acá le envío el enlace. Correcto. Listo, se acabó. Y nosotros continuamos con nuestra clase. Y me interrumpe, y eso es lo que me molesta muchas veces, por eso es que me enojo. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que cualquier persona que coloque su fecha de nacimiento, que es una fecha cualesquiera, ¿no? Automáticamente lo envía a esta función, calcula y regresa. Entonces estoy haciendo lo que llamamos dentro de la programación orientada a objetos, que lo vamos a ver mucho más adelante, de repente en el siguiente semestre, lo que es la reutilización de código. Antiguamente, ¿qué sucedía? Por cada acción hacían un cálculo, ¿no? Ahora ya no. Ahora yo puedo utilizar este código y lo puedo reutilizar 500 veces. De repente tengo otro formulario, ¿no? Donde yo calculo el tiempo del pedido, ¿correcto? Entonces, ¿qué tiempo tiene demorando? Entonces agarro la fecha, agarro el mes, agarro los días y me calcula y automáticamente lo vuelve a realizar, ¿no? Y estoy haciendo una reutilización de código. Interacción con el hardware, con hardware múltiple. Bueno, ya ustedes lo han visto el semestre pasado, me supongo, siempre yo digo me supongo, en lo que es la instalación y configuración de software. Ustedes cuando han instalado un sistema operativo, han instalado algún dispositivo conectado a estas computadoras o a estos dispositivos electrónicos, valga la redundancia, siempre, en algunos casos, vienen algunos, por ejemplo, una tarjeta de video, de repente, no sé, alguna tarjeta de red, ya están diseñadas de tipo plug and play. Es decir, de que yo lo instalo y automáticamente se configura y no van a tener ningún problema porque el sistema operativo desde ese punto de vista lo tiene almacenado en su base de datos e instala los drivers. Pero en el caso, por ejemplo, de que no haya, por ejemplo, no se encuentre en la base de datos, entonces estos componentes de hardware siempre vienen con un pequeño CD o de repente tengo que bajar ese driver de internet y tengo que ejecutarlo. Entonces, este tipo de software lo que me hace es de que pueda reconocer este hardware y pueda ser utilizado a través de sentencias
del sistema operativo. Ustedes, algo, por ejemplo, casi común que utilizan es, por ejemplo, para instalar una impresora multifuncional con su driver y con todas estas cositas, ¿no? Ustedes lo que hacen es simplemente instalar el driver, de repente colocan algo dentro del escáner, presionan un botón y automáticamente en la computadora va apareciendo todo lo que ustedes van escaneando. O si trabajan con una impresora, ustedes están trabajando con Word, ¿no? Mandan imprimir y automáticamente el hardware que está conectado empieza a imprimir, a extraer la hoja, a imprimir y un montón de cosas, ¿no? Bueno, son cositas que ustedes ya tienen conocimiento, ¿no? Pero este nos permite la interacción con hardware de distintos tipos de estado. ¿Correcto? ¿No? Acá también nos hablan de que podemos utilizar esto, por ejemplo, ya aquí hablábamos de las casas inteligentes, ¿no? Porque podríamos tener conectados el microondas, los automóviles, las refrigeradoras, todos conectados a estos dispositivos y funcionan automáticamente. A ver, ¿qué más viene? Ya Benji, cuando me hace me descuadra, de verdad que me descuadra, discúlpenme ustedes un ratito, por favor. Cuando me emociono y hablo, ¿no? Y a veces nos molesta a nosotros estar trabajando estas cosas. Bueno, a ver, actualizaciones. ¿Qué es una actualización? Normalmente el software es evolutivo, ¿correcto? O sea, es decir, que se va adaptando a nuevas circunstancias y nos permiten a nosotros poder ir mejorando. Los famosos upgrades. Todos tienen, creo, su sistema operativo funcionando y cada cierto tiempo les sale un mensaje diciendo tienen nuevas actualizaciones. Entonces, estas nuevas actualizaciones lo que hacen es, de alguna u otra manera, mejorar el rendimiento tanto del sistema operativo como del aplicativo por el cual ustedes están actualizando. Estas actualizaciones me permiten a mí poder mejorar, ¿no? Contemplar las características necesarias que tienen estos nuevos software, ¿no? Por ahí, de repente, se encontró de que el Windows 11 tiene algunos problemas o algunos fallos que no se habían previsto desde el comienzo, pero con el mismo uso aparecieron, ¿correcto? Aparecieron, se enviaron estos errores a Microsoft. Microsoft lo que hace, obviamente, es desarrollar una actualización, un software que va a permitir que no se pueda, que ya permitan mejorar este entorno, ¿no? Entonces, por eso que nos mandan constantemente las actualizaciones. ¿Qué viene a continuación? Instalación. Pero, ¿qué es una instalación? ¿No? Entonces, muchos dicen, no, que la instalación es lo más fácil. Proceso por el cual el software es integrado al sistema operativo de una computadora. ¿Correcto? Sí, si bien es cierto, todo lo que ustedes dicen es verdad. Pero también existen parámetros que a nosotros nos permiten poder configurar. No todo es siguiente, 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 ¿no? No todo es siguiente. A ver, me manda su compañera, recién acabo de ver. No puede ingresar, no tiene mucha señal, profe. Está en el centro de Lima. Ah, su compañera. ¿Está o no está? Gladys, ¿estás Gladys? ¿Gladys está? ¿Se puede conectar? ¿Estás Gladys? Sino que. Ah, ya, sino que como yo no leo mis mensajes porque estoy en clase, obviamente, ¿no? Mm. Sí, sí, difícil, no, casi como les digo, en clase no lo puedo leer, ¿no? Porque estaría pues haciendo otras cosas que no corresponden, pues yo estoy en clase ahorita y no debería, ¿no? Listo, sino que ahorita sonaba, así que me he puesto. Ya. Ya. Sí, no hay ningún problema. Más bien lo que sí te recomiendo es que le digas a tu compañera, compañero, de que pase lista. Esa es una mejor evidencia. Correcto que el formulario, porque ese formulario se va a la dirección. Acuérdense que el formulario que ustedes llenan cuando entran al Classroom, esa es una evidencia. Mi clase es normal, porque mi clase está siendo grabada y esa clase ustedes lo pueden escuchar mañana, más tarde, no van a tener ningún tipo de problema. Correcto, pero para
unidad académica dirá está falto porque no está presente, ¿no? Por favor, yo le rogaría que eso sea la prioridad. Sí, dime. Sí está, no, sí está. Entra, sí, sí está, entra, ahí está, no lo he sacado. Si ingresas ahorita y lo vas a encontrar. A ver, vamos a ver, yo voy a, miren, claro, estoy compartiendo mi pantalla, aquí está el Classroom, trabajo en clase, aquí está la asistencia, voy a marcar asistencia, a ver, abajo debe estar el formulario, aquí está el formulario, hago clic, y ahí está cargando. O sea, ahí está, ¿ves? Asistencia del 11 del 4 del 2022, todavía está para que ustedes carguen. No lo he quitado, que normalmente debería ser hasta las 6 de la tarde, pero les estoy dejando la opción de que ustedes puedan trabajar. Acuérdense que ya de cada vez se está haciendo un poquito más restringido y eso escapa a mi manejo, ya yo no lo manejo, de repente lo va a manejar la unidad académica. Por eso es que si ustedes en algún momento tienen algún tipo de problema de conectividad o no pueden por A o B motivo, por favor, pidan un permiso correspondiente para que puedan trabajar. ¿Correcto? Y evitémonos estos problemas y nuestra comunicación con ustedes es horizontal. Ojo, ustedes conmigo normal, no tengan ningún problema. Ingresen, marquen sus evidencias y el resto ya nosotros lo manejamos internamente. ¿Perfecto? Listo. Ahora, cuando hablamos de instalación, cuando nosotros hablamos de una instalación, estamos hablando que muchas veces, ojo, muchas veces nosotros, siguiente y aceptar. Gravísimo error. El error más grande que tienen, ¿no? Si alguien les ha enseñado a hacer esto, es lo peor que puede existir. Todo proceso de instalación tiene parámetros para poder hacerlo. Tiene lugares donde yo pueda almacenar este tipo de configuración. Muchas veces nosotros cargamos en C, porque todo se carga en C, ¿sí o no? Siguiente, y se va saturando el sistema operativo. Entonces nosotros debemos saber en qué lugar y en qué momento poder guardar o configurar este tipo de software. Si hablamos de un software de aplicación, como vimos anteriormente, bueno, puede trabajarse en C. Si estamos hablando de un software que trabaja con datos, o sea, un software a medida, como hemos visto nosotros, ¿no? Que un sistema contable o de repente un sistema de venta. Nunca, y les digo yo, es recomendable instalarlo donde está el sistema operativo. No es recomendable. ¿Por qué? Porque cuando entra un virus, lo primero que ataca el virus es al sistema operativo. Hay virus que te valoran el sistema operativo y ya no te dejan trabajar. ¿Y qué es lo primero que tienes que hacer? Hay que formatear el disco propietario. Pero ¿por qué tenemos que formatearlo? Es que yo tenía un antivirus pirata. Y se dan cuenta las fallas que van viendo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se desconfigura completamente todo tu sistema. Toda la información que tú tenías en el disco duro de tu software, tienes que levantarlo, tienes que copiarlo, tienes que moverlo a un lugar para que no se vaya a borrar y después volver a hacer la configuración y un montón de cosas. Pero ¿qué sucede si tú ese software que utilizas constantemente lo tienes en otra unidad? De preferencia en otro disco, no en la misma unidad, porque nosotros podemos tener un disco y lo podemos particionar en 2 o en 3, ¿no? Si es factible, de preferencia colocarlo en otra unidad, ¿no? Con otro disco para evitar estas cosas. Si se malogra el disco ya no interesa, pero en el otro disco yo tengo mi respaldo y puedo trabajar, ¿no? Son algunas recomendaciones que se dan, por favor, algunos tips, son tips más que todo, que a ustedes les conviene, les interesa para cuando tengan que hacer estos tipos de instalaciones de estos software, ¿no? De ahí tenemos el software libre. ¿Qué es el software libre? ¿No? Dice, software libre, tienen libertad, sí, pero ¿qué libertad de qué? Libertad de distribución.
O sea, se puede distribuir en cualquier ámbito. Se puede dar a cualquiera. No tiene un costo. Su licencia GNU es una licencia libre donde cualquiera puede tener. Existen software libres que son de tipo aplicaciones que me permiten, o lo normalmente llamados freeware, que son aquellos que ustedes pueden bajar o instalan, ¿correcto? Y ejecutan en un determinado tiempo. Pasado ese tiempo, te dicen si quieres seguir utilizando te va a costar tanto, o si quieres utilizar más acciones te van a costar más, y así sucesivamente. Tenemos otra versión de software libre en las cuales tú bajas el software, pero también bajas su código fuente. ¿Qué es el código fuente? El código fuente es toda esa sintaxis, todas esas cosas que el programador escribe, ¿correcto? Entonces, yo cuando desarrollo un software, yo tengo que utilizar un lenguaje de programación y voy escribiendo, voy escribiendo, voy escribiendo, y después eso se compila, se ejecuta y si funciona bien, se vende. Al ser un software libre, no sucede esto, ¿no? Se regala, se entrega con todo, se entrega el archivo ejecutable más todos los códigos. ¿Para qué? Para que el usuario pueda modificarlo, pueda mejorarlo, pueda incrementarlo, pero no tiene derecho a venderlo. ¿Cuándo hay un derecho a vender? Cuando yo adjunto a esto nuevas versiones que se están reutilizando. O sea, no necesariamente lo mismo, ¿no? Lo que yo hago es vender la diferencia que yo le he incrementado. Por ejemplo, en el Linux existen muchas versiones de Linux, unas de paga y otras que son libres. Ojo, ¿no? Entonces yo utilizo el Fedora es libre. Utilizo el SUSE, es libre, ¿no? Utilizo el Red Hat sí es de paga, se paga una cierta cantidad, pero no se paga por el sistema operativo, ¿no? Se está pagando, digamos, por el resto de aplicaciones que ellos han desarrollado, y se está pagando por la asesoría, ¿no? Que ellos realizan para que puedan albergar o almacenar la información dentro de dentro de este sistema operativo, ¿no? Entonces ellos buscan esta forma de trabajar. El software libre, que es una de las corrientes más fuertes en Europa, ¿no? Que dicen no a la licencia, porque se crea, ya saben ustedes muy bien que existe una empresa que tiene un monopolio con respecto a todos los equipos, tratan de alguna u otra manera de generar, ¿no? Software que sean libres y puedan ser reutilizados, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Alguna consulta? No duden en preguntarlo. ¿Está prendido mi micro? De repente estoy hablando y no me han escuchado. Gracias. A ver, ¿quién más, por favor? Listo, ¿quién más? Gracias. En realidad, dime. Ahí está, ya ves. Claro. Sí. Hay, el software libre. Mira, y una de las cosas es que en el software libre vas a encontrar soporte por todos lados. Por todos lados. Por ejemplo, tú por ejemplo, quieres bajar el Linux, una versión de Linux, cualquier versión de Linux. Ya, el SUSE Linux quiere bajarlo, tú lo bajas, o el Mandriva, ¿no? Quiero instalar este sistema operativo en mi computadora o en mi servidor, porque todo eso hay. Tú lo instalas, hasta donde el conocimiento que tú tienes, haces instalación, pero ahora tú dices, yo quiero esto convertirlo en web y necesito ver. De repente por ahí ingresas a YouTube y te enseñan, te dicen, mira, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro.
Pero de acuerdo a los nuevos hardware que están saliendo, de repente ya no es compatible. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a buscar en la comunidad. Hay un montón de comunidades de software libre, al menos de Linux, ¿no? De Java, de Java. Comunidades en las cuales tú escribes o buscas y encuentras las respuestas. Yo también tenía mi servidor de tal configuración y yo hice tal, y te ponen el código. Haz así, 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 así. Tú lo ejecutas o lo escribes, lo ejecutas y funciona correctamente. Ojo, eso sí les digo. Hay cualquier cantidad de asesoría, ¿no? En lo que respecta a software libre, ¿no? Más que todo Linux, más que todo Java, para poder trabajar, desarrollar Python, ¿no? Hay, por todos lados se encuentra. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta, por favor? Interesante tu pregunta, muy bien, te felicito, de verdad. A ver, señores. Sí, claro, sí, sí, también hay demasiadas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo decir, para poder que lo vamos a ver dentro de un ratito, vamos a llegar a eso, ¿ya? No, dice la otra semana. Pero, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar algunos software libres porque la licencia no nos permite, salvo que cada uno de ustedes quiera pagar un promedio de $35 mensuales por usar estos software, y no creo que nadie lo utilice. Entonces, existen algunos software libres en los cuales nosotros podemos utilizar. Pero, ¿qué sucede? Estos software tienen una limitación. Mira, yo te doy de la A hasta la J, pero yo necesito realmente desde la J hasta la W. No, para usar eso te voy a cobrar. Y ellos ya saben que las cosas sencillas, por eso te lo dan, una forma de enamorarte, una forma de decirte, sí, mira, no te preocupes, yo te brindo todo, es gratis, es libre, te dicen. Y tú lo empiezas a utilizar, pero cuando tú necesitas más, porque cada vez vas creciendo más, ahí arranca la situación y te dicen, no, tienes que pagar. ¿Y limitaciones hay? Sí hay limitaciones. Y la gran mayoría de estos software libres tienen limitaciones, ¿no? Limitaciones muy fuertes, ¿ah? Ojo, limitaciones desde el punto de vista de usabilidad, ¿correcto? Acá estamos hablando de usabilidad, ¿no? No que no funcionen, todos funcionan, pero hay software libres que son completos, que te lo dan para que puedas utilizar, en el caso de Linux, por ejemplo, que es un sistema operativo muy potente, muy usado, donde cualquiera lo puede utilizar, lo puede instalar y no te cuesta un sol, pero también hay software libres que te limitan, o sea, que entre comillas no vendría a ser un software libre, sino un software limitado, que te dice, utilízame, pero cuando tú quieras más te voy a cobrar. Y esa es, digamos, uno de los grandes comercios que utilizan ahorita este tipo de software, ¿no? Que no deberían llamarse software libre, de verdad. ¿No? Estos normalmente deberían ser un freeware. O sea, simplemente hasta cuando me permitan y de ahí ya no funciona. Mantenimiento. Algunos. Perdón, sigue. No, no, no te preocupes. Mejor, me encanta que me pregunte. Dime. Claro, claro, sí es fácil. Es que, obviamente, ¿qué sucede? Cada software tiene su página web de donde uno lo baja, ¿sí o no?
Y dentro de eso están las características, están las nomenclaturas de todo lo que hace. Y ahí es donde uno realmente se da cuenta. Yo entro a una página web y me dice, vas a utilizar tal software, bacán. A ver sus características, 100% libre, tengo tales representaciones, utilizo tantos diagramas, utilizo todo sin restricciones. Ajá. Pero por abajo, normalmente en estos software libres, por abajo te dicen, si quieres colaborar, manda un monto. No sé si se han dado cuenta en algún lado. Pero no te exigen. Te dicen, si tú quieres colaborar para que estos desarrolladores sigan haciendo programas y la gente se puede beneficiar, mandas tu dólar, tus $5, no sé, ¿no? Pero haces un envío. Pero hay otras páginas, ¿correcto? Otras websites donde también te van a decir, este software, ¿no? Si bien es cierto, es libre, también es limitado. ¿Por qué? Porque simplemente esta versión libre solamente te soporta estas gráficas o estos diagramas. Si usted desea utilizar una versión Pro, esto tiene un costo adicional de tanto, ¿no? Y sí lo menciona la página, por si acaso. O sea, sí es fácil poder encontrarlo y describir. La cuestión es de que tengan que saber leer. En algunos casos están en inglés, en otros casos están en español, ¿no? Entonces ahí sería esta situación. ¿Alguna otra consulta, por favor? No, gracias a ti más bien por las preguntas, de verdad. Y no es que seas inquisidora, me encanta. Porque eso da cabida a que estás atentas y quieres aprender y te ha quedado alguna duda. Y en todo caso también me permite a mí, desde mi punto de vista, disculpa la broma, medirme, ¿no? Que si realmente estoy o no estoy dentro de la clase. Ya, a ver, ¿alguien más, por favor? Mantenimiento. ¿Sabe lo que a mí no me gusta cuando todo el mundo se queda callado? Cuando ustedes se quedan callados y ni siquiera escriben, yo estoy creyendo que no hay nadie en clase, que están haciendo cualquier cosa menos atender la clase. De verdad, y ya se lo dije de la primera fecha, para mí personalmente es una falta de respeto, personalmente, ¿no? ¿Alguna pregunta? Al menos escriban, no, profesor, gracias, todo claro, o prenden su micro, no, profesor, gracias. Con eso yo sé que ustedes están, pero si se quedan callados completamente y nadie de ustedes dice algo, entonces yo digo, nadie está en clase, la han dejado prendido y se han ido a otro lado, están viendo televisión o no sé, están haciendo otra cosa. De verdad, ¿no? Ya se lo dije la vez pasada. Pero bueno, ¿ya? Mantenimiento. ¿A qué me refiero con mantenimiento? ¿No? Acá hay una cuestión que también me gustaría aclarar. Cuando nosotros desarrollamos un software, quien le habla personalmente, me gusta que me llamen porque quieren hacer mantenimiento, quieren mejorar toda esta situación. Es decir, el dueño, el cliente, el usuario se ha dado cuenta de que cuando él quiso o mandó realizar el software, le faltaron algunas indicaciones y bueno, ya se dieron cuenta y te está llamando para que hagas un mantenimiento, es decir, hagas modificaciones y hagas estos incrementos. Y esa es la idea de todo desarrollador de software. No que te estén llamando y te digan, oye, tu programa no funciona. Oye, tu programa se para colgando a cada rato. Oye, tu programa, pucha, se demora un montón. No graba, ¿no? Ese es lo peor que puede existir dentro de un desarrollador, dentro de un programador, dentro de un analista, dentro de un ingeniero, dentro de un técnico. Que te llamen y te digan, oye, lo que tú has hecho está mal. ¿Correcto? Siempre viene el profesionalismo. Por eso te digo que todas estas cosas ustedes deben llevarlo tranquilamente, sin precipitarse, sin estar, pues, ¿no? De alguna u otra manera tratando de hacer las cosas rápidamente, porque muchas veces queremos hacer las cosas rápidas y no nos liga, ¿no? Evitar esas cositas en ustedes, por favor, ¿no? Y no hacer las cosas a las locas, ¿no?
O sea, muchas veces por hacer las cosas rápidas como dije inicialmente, no, a veces te dicen, ah, no, así nomás, no te preocupes, que ya está. No es así. No lo lleven desde ese punto de vista. Utilicen en la parte profesional. Utilícenlo dentro de su vida diaria también. A la hora que desarrollan ustedes algún trabajo, también. Ya ha sucedido que ya nos hemos, tengo que incluirme, no lo hago, pero siempre tengo que incluirme, de copiar y pegar. Busco en internet, como ya tenemos el facilismo, y entre comillas digo, ya no tengo tiempo, tengo que hacer muchas cosas, copio y pego, copio y pego. Y hay veces copio y pego y no tengo ni siquiera el tino de leerlo, porque ni siquiera lo leo y lo envío tal como está, ¿no? Y ahí es donde comienzan los distintos tipos de problemas. Entonces, por favor, yo sugiero, como una recomendación, que cuando ustedes realicen o hagan algo, háganlo ustedes con su propio criterio, con el tiempo que les da. Profesor, necesitamos más tiempo. No se preocupen, se los doy, si es que amerita el tipo de trabajo, ¿correcto? Entonces, de repente nosotros tenemos que entregar un trabajo acá 3 semanas, perfecto. Profesor, no me alcanzó el tiempo porque realmente yo necesitaba hacer tal cosa, no hay problema, señores, se les puede dar una semana más, pero en esta semana más ustedes van a incrementar tales cosas, ¿no? Entonces, y así, tranquilamente, y vamos y seguimos trabajando. Y listo. A ver, y está Benji, no está Benji. Mira, Benji me pide, Benji ingresa y no está Benji acá ni siquiera colgado. Imagínense. Jenny, ¿quién era el compañero que no se podía conectar o la compañera? Ah, Gladys, perdón, Gladys, Jenny. Mm, no dije Isabel, Gladys. ¿Quién es la compañera, el compañero que ya se conectó o todavía no ha podido conectarse? Ah, ya. ¿Alguien lo conoce a Lupo de ustedes? Ah, ajá, tu hija también está en la clase. Perdón, perdón. Ah, Jenny me acaba de escribir, recién me estoy conectando, dice. No hay problema, no hay problema. Por favor, ya, pero debe estar correcto, correcto, no hay ningún problema. ¿Listo? ¿Alguna inquietud, por favor? ¿Alguna duda hasta aquí? Correcto. Es que en realidad claro, exactamente, ¿no? O sea, uno de los, es que, ¿cómo les puedo explicar? A ver, hay software libres, que estos que sí son libres, está compuesto por una comunidad. Y hay algunas comunidades de software libres que son autofinanciadas, es decir, como les decía, hay donaciones, hay gente, personas que envían y dan una cierta cantidad de dinero a estas personas para que puedan trabajar y desarrollen, ¿no? Hay empresas que te dicen, te sacan ese anuncio, por favor, si ustedes quisieran donar, hagan la donación para poder seguir funcionando. Porque ustedes saben, tienen que pagar hosting, tienen que pagar programadores y todos ellos de alguna otra forma tienen que ganar. Y hay empresas que sí se dedican exclusivamente a negociar, ¿no? Entonces ellos hacen el software, pagan a su personal,
pero te limitan. Te dicen, hasta aquí nomás te doy gratis. Y después de esto ya tienes que pagar, ¿no? Y si no pagas, lamentablemente no puedes utilizar. Entonces, para eso es donde ya empiezan a aparecer estos hackers, que realmente son aquellos que trabajan con software libre, que de alguna u otra manera tratan de defender a la gente pobre, pero en mi caso, yo les digo, hay veces nosotros nos ponemos en la posición del que no tiene, pero ahora ustedes pónganse en la posición que han desarrollado. Imagínense ustedes desarrollar un software en las cuales han invertido tiempo, y el tiempo es dinero, han invertido máquina, han invertido de repente recursos para poder desarrollar este software, y de repente por ahí se lo piratearon y lo empiezan a vender a 2, 3, 4 soles, y esa gente gana un montón de plata. Yo les pregunto, ¿a ustedes les gusta eso? No, sí o no. Creo que nosotros no estamos en esa capacidad. Igualito sucede. Claro que estas son grandes corporaciones, ¿no? Pero sí, de alguna u otra manera siempre es bueno poder desarrollar y salvaguardar. Por eso es que siempre existen alternativas a los software. Lamentablemente, y yo les digo esto lamentablemente, estamos acostumbrados, porque esa es la verdad, estamos acostumbrados al monopolio de Microsoft. Y yo no rajo en este tipo de Microsoft, yo tengo licencia de todos ellos, pero estamos acostumbrados. Por ejemplo, yo no tengo, si no tuviese el Office, yo busco el Office craqueado y lo tengo ahí, ¿no? Pero existen software alternativos, tienes el OpenOffice, tienes el Office Word, tienes el Office Drive. Son software que son igualitos al Office. Pero yo no quiero trabajar con eso, pues yo quiero trabajar con el Office. El Google trabaja con un procesador de texto igualito al Word. Trabaja con una hoja de cálculo igualito al Word. Trabaja con presentaciones igualito al PowerPoint y lo trabajo en online. Y lo puedo llevar y traer a cualquier lado. Pero la gente no quiere trabajar de esa forma, la gente quiere utilizar, o las personas quieren utilizar el Office. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿se dan cuenta cuánto hemos crecido con ese monopolio? Por ejemplo, ¿no? También yo tengo antivirus, bacán. Yo soy especialista en la venta de antivirus. Yo tengo, dime, Gladys. Mira, yo con toda sinceridad, yo te puedo decir que eso sería, pues, ¿hace cuánto? Hace 20 años, 25 años, pero ahorita, ¿no? Por favor, me dan unos 2 minutos, disculpen. Aló, ¿estás afuera? ¿Estás afuera? Ya, ahí salgo, salgo. Ya, perdón, disculpen, disculpen. Estábamos en lo del software libre, ¿no? Bueno, eso te decía, podría haber sido hace 20 años, ¿no? Hace 20 años de repente. Ahorita todo el mundo por el acceso a la información saben que existen software alternativo. Y yo de verdad les digo así, sinceramente, yo no creo que no sepan de que hay software alternativo, sí hay. Igualito, por ejemplo, tienen, igualito que los antivirus, ¿no? Hay antivirus que son que te lo dan por 2, 3 meses y después te están enganchando, ¿no? Por ahí, por si acaso, si. No, bueno, después. ¿Ya? Entonces,
hay estos software alternativos, ¿no? El software libre, de verdad, como le volví a repetir, los que son realmente libres, que tienen la licencia GNU, que son los que normalmente ustedes utilizan para cualquier eventualidad, no hay ningún problema. Por ejemplo, ese OpenOffice, eso es un software libre que es inclusive para Windows, porque trabaja con Windows. Lo instalan ustedes en Windows y no tienen ningún tipo de problema, y trabaja idéntico. La única diferencia es que no es Microsoft, es de una empresa particular que está dando y puedan trabajar. Muchas empresas, ojo, muchas empresas peruanas trabajan en OpenOffice. Te graba, por ejemplo, si utilizan la hoja de cálculo, te lo graba en XLS. Trabajan con Word, te guarda ¿no? en Doc o DocX y te lo permite guardar, o sea, no hay ningún problema. Y lo puedes llevar en un lado. El Estado peruano ahorita está trabajando 100% dentro de lo que es servidores de Linux, porque no le conviene trabajar con Microsoft. La SUNAR, la SUNAT, ¿no? La SUTRAN, todos ya están trabajando con Linux, ¿no? Ya hace ya más de 5 o 8 años que están trabajando. Ya no les conviene trabajar con Microsoft. De repente sus terminales pueden ser Microsoft, ¿no? Pero toda la accesibilidad, todos los software que ellos utilizan a través del servidor son de tipo Linux. Los websites que ellos trabajan, o sea, servidores de Internet, todos están basados en Linux. Ojo, ¿no? Es mucho más barato, baratísimo porque no te cuesta nada y tienes gran cantidad de espacio para poder trabajar. ¿Alguna otra consulta? ¿Listo, John? ¿Alguien más? Ya, Gladys. ¿Listo, Pablo?